Hola. Listo, pues ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al coloquio a un año del confinamiento que ha cambiado, organizado por la Sociedad de Alumnos y Alumnas de la Facultad de Estudios Globales. Y creemos que los espacios de reflexión abren el diálogo para crear cambios significativos en nuestras comunidades. En el marco del confinamiento por la pandemia mundial provocada por el COVID-19, estamos seguros que esto es realmente necesario. Agradecemos de antemano la cooperación otorgada por el Banco Mundial, pues hoy tenemos este espacio para escuchar un análisis sobre el fenómeno de la recuperación económica, tema que tiene alcance en la vida de todos. Esperamos que este tiempo sea de aprendizaje y a continuación quiero presentar brevemente a nuestro invitado de honor, el doctor Eduardo Olaverría. El doctor Eduardo Olaverría es economista senior de la práctica global macroeconómica, inversión y comercio internacional del Banco Mundial, donde cubre la región de América Latina. Antes de incorporarse al banco, fue economista senior y jefe para Latinoamérica de la División de Estudios de País del Departamento de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, liderando el equipo encargado de realizar los estudios económicos, proyecciones macroeconómicas y vigilancia estructural de Chile, México, Colombia y Argentina. Antes de unirse a dicha organización, era jefe del grupo de mercados globales en la división de política financiera del Banco Central de Chile. Anteriormente trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sus campos de especialización son macroeconomía y finanzas internacionales, política monetaria y fiscal y crecimiento económico. Tiene un doctorado y maestría en economía de la Universidad de Maryland en College Park, donde trabajó con Carmen Reinhardt y Carlos Beck. Y completó estudios de pregrado en economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, doctor, y gracias nuevamente por estar con nosotros esta bonita tarde. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, una disculpa porque sé que ustedes esperaban a nuestro director para México, Pablo Saavedra, pero bueno, desgraciadamente un compromiso y un llamado de nuestro presidente del Banco Mundial hizo que deba estar hoy en otra situación y no poder ser parte de este evento. Así que habiendo aclarado y habiendo hecho esa disculpa, déjenme que abra, que comparta primero mi screen. Bien. Share. Voy a tratar de maximizar acá. ¿Lo ven ahí bien Sí, mis completamente. slides? Muy bien. Entonces, en la presentación de hoy voy a conversar sobre dinámicas, obstáculos y oportunidades en la recuperación de México desde una perspectiva internacional. Básicamente, la presentación, si se quiere, la vamos a dividir en tres partes. En una primera parte vamos a estar viendo cómo veíamos en el Banco Mundial la situación macroeconómica y social de México, cuáles eran las principales tendencias hasta la pandemia. Después revisar en algunos slides en una segunda parte cuál ha sido el impacto de la pandemia y cómo México ha empezado a recuperarse. Y finalmente una parte final donde planteamos 10 áreas prioritarias de reformas para asegurarnos de que la recuperación sea lo más fuerte posible y más duradera y con los mayores beneficios para la sociedad. Entonces, para comenzar, siempre nos gusta comenzar con algo que consideramos positivo. Y en este gráfico, que parece medio complicado, pero en realidad no es, lo importante acá es la comparación de los cuadrados en la parte superior con la de la parte inferior. Lo que estamos viendo ahí es cómo se componía, cómo era la estructura productiva de México a principios de la década del 80 versus cómo la vemos ahora últimamente. Esta figura viene de un informe reciente del Banco Mundial del diagnóstico sistemático de país, y lo que vemos acá es la importante transformación que ha visto la estructura de la economía mexicana en estos 40 años, donde de ser una economía que dependía mucho en su estructura productiva de la producción de combustibles,
petróleo y demás, ha cambiado radicalmente, ya no depende, pasó de un 40% de participación de ese sector a un menos de 5% en la actualidad, si bien el sector sigue siendo muy importante para las finanzas públicas, en términos de su contribución al crecimiento y a la estructura productiva del país es mucho más limitada. Por otro lado, México se ha vuelto una economía mucho más moderna, donde produce y vende al resto del mundo manufacturas con mucho más alto valor agregado de lo que pasaba hace 40 años. ¿No? Yo no lo mencioné, pero vivo acá en Estados Unidos, en Washington, mucha gente acá desea comprar autos de calidad, muchos de ellos producidos en México. México produce aviones, participa de cadenas globales de valor en industrias de alto valor agregado. También dentro, ahí hay un área miscelánea que le llamamos, que no existía, en 1980 no se veía, ahí estaban los cuadritos chiquitos y ahora cerca del 10% de la economía, incluye varias cosas, pero entre otras, digamos, parte de la industria cultural que México le vende al mundo, ¿no? En los últimos décadas hemos visto que los directores mexicanos de cine se llevan todos los premios Oscars y demás. En definitiva, lo que queremos decir es que la economía mexicana se ha transformado mucho, se ha vuelto más moderna, ha avanzado en sectores de mayor valor agregado, y desde ese punto de vista creemos que es positivo, que ha sido gracias a una mayor inserción de México en la economía global y que da muchas oportunidades en el futuro. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que, a pesar de que vemos esto positivo, por otro lado vemos que el crecimiento de México, representado por el Producto Bruto, el Producto Interior Bruto per cápita, o si se quieren que es un próximo, una variable próximo para el nivel de ingresos per cápita de la población, y si lo vemos desde la fecha que mencionaba antes, 1980 a la actualidad, y lo relacionamos, digamos, cuál es el ingreso per cápita hoy de México comparado con el ingreso per cápita de Estados Unidos, vemos que si bien en 1980 era alrededor del 50% del ingreso per cápita de Estados Unidos, ese nivel, en lugar de ir hacia arriba, ha ido hacia abajo, lo que quiere decir que el ingreso en Estados Unidos por habitante ha crecido más rápido durante estos 40 años que en México. Como contraste a la experiencia de México, vemos que países como Chile, Polonia o Malasia han recorrido un camino inverso, partiendo de niveles de ingreso per cápita en relación a Estados Unidos mucho más bajos, menos de 20% en el caso de Corea del Sur, han crecido en términos relativos a Estados Unidos, quiere decir que han crecido más rápido que el ingreso per cápita en Estados Unidos, y hoy tienen niveles de ingresos per cápita más altos que México. En particular es de notar el cambio en Corea del Sur, ¿no? Que pasó de ser más o menos el 15% del ingreso promedio de Estados Unidos a ser hoy cerca del 70%. Al mismo tiempo, en México vemos que la reducción de la pobreza ha sido limitada, ha estado limitada de alguna forma. En este gráfico dividimos en dos periodos y lo que hacemos es una descomposición de los factores que explican el cambio a la pobreza. Básicamente nosotros siempre pensamos en economía que la pobreza se reduce por una de dos razones. Una, por mayor crecimiento de la economía, que genera mayor empleo y posibilidades a la población, y aumentan los ingresos y ayuda a mucha gente a salir de la pobreza, o bien por una mejor distribución del ingreso. Si no hay una economía, si la torta no crece, pero la distribuimos mejor y ayudando a los que más lo necesitan, también algunos pueden salir de la pobreza. Entonces, en este gráfico vemos dos periodos, 2004 a 2014 y circa alrededor de 2015 a 2018, y vemos que lo que era la pobreza inicial y la pobreza final, tanto en América Latina, que son las barras azules, como en México, las barras rojas, y vemos que en el primer periodo a considerar, mientras que en América Latina la pobreza se redujo en más de un 16%, en México solamente se redujo en un porcentaje bastante menor.
Y eso se debió a que América Latina, el resto de América Latina creció entre 2004 y 2014 a tasas mucho más altas, porque la mayor parte de lo que explica la reducción de la pobreza en América Latina durante ese periodo es el crecimiento y un poco también la distribución. En México la contribución fue menor. Y en los últimos años para los que hemos hecho el ejercicio, vemos que México mejoró un poco su performance en reducción de la pobreza respecto de América Latina, pero que casi todo se vio explicado por una mejora en la distribución y no necesariamente en un mayor crecimiento. ¿Y qué está detrás de este menor crecimiento? O sea, ¿qué otras variables vemos que durante este periodo? Uno es que no solo el crecimiento ha sido bajo, sino que ha sido muy volátil. En este gráfico lo que estamos mostrando es la variación, la desviación estándar para una ventana de años que va hacia atrás, que se va moviendo, de distintos países, entre lo que está México. México es la línea punteada azul, hay promedios de economías avanzadas de América Latina y mercados emergentes y algunas otras economías importantes también. Y lo que queremos reflejar acá es que la volatilidad del crecimiento en México ha sido de las más altas, ¿no? Más altas que el promedio de casi todas las regiones y más alta que economías similares. Cuando mayor volatilidad en el crecimiento quiere decir mayor volatilidad y mayor incertidumbre en términos de ingresos. Cuando hay mayor incertidumbre en una economía, eso reduce los incentivos a invertir. Y no es sorpresa que en este gráfico lo que vemos es que la inversión, la tasa de inversión, o mejor dicho, la tasa de crecimiento, para ser específico en este gráfico, de la inversión o del capital fijo, en México, que es la línea azul, ha estado durante casi todo el periodo de 1971 muy por debajo por ejemplo, el 6% del crecimiento anual. Casi todo el periodo estuvo por debajo del 4% anual. Solamente un par de años creció la inversión por arriba del 4%, mientras que en otras economías, en particular la que mencionaba anteriormente, como Corea del Sur, que es la línea gris, la tasa de crecimiento de la inversión estuvo durante casi 20 años por arriba del 10%. Entonces, esto también explica la limitada avance de la inversión. Recordemos que la inversión en capital físico, en capital fijo, es lo que aumenta la posibilidad de aumentar la producción de una economía en el futuro. Ha estado bastante limitado en México. Entonces, eso es una característica de México en los últimos años, la baja nivel de inversión. Y otra característica es la siguiente, que es que cuando miramos la tasa de crecimiento de México en el agregado, que es lo que yo presentaba antes, eso esconde muchas heterogeneidades dentro de México, porque no todo México creció a una tasa relativamente baja. Hay regiones en México, estados en México que han tenido niveles de crecimiento, tasas de crecimiento desde 1980, por ejemplo, a 2016, como reflejamos en el gráfico de la izquierda en este slide, que han sido muy importantes. Estamos hablando de algunas economías que dependen de la producción energética, que han crecido mucho, estados que dependen mucho del turismo, se han beneficiado del turismo, también crecieron mucho, como Quintana Roo y Yucatán. Los estados del norte que se beneficiaron con la integración de México al comercio mundial, en particular a la integración comercial con Estados Unidos y Canadá, han crecido a tasas significativas y mayor que el promedio de Estados Unidos. Sin embargo, hay sectores, regiones en México, en particular en el sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que han tenido tasas de crecimiento bastante reducidas. Y entonces, en el promedio es de que vemos que México no ha crecido mucho. Estas tasas de crecimiento también se corresponden, que es lo que tratamos de mostrar en el gráfico de la derecha, con sacar a la gente de la pobreza. Vemos que aquellas, digamos, si comparamos estos dos gráficos, vemos que las regiones que han crecido más han sido capaces de reducir el número de pobres de manera más importante que aquellos estados que crecieron menos. ¿Y qué explica el bajo crecimiento del Producto Bruto en México? Nosotros creemos que uno de los principales factores que lo explica es el bajo nivel de productividad. Entonces, aquí en el gráfico de la izquierda, para los que son economistas y están estudiando economía,
mostramos la evolución del crecimiento en distintos periodos del Producto de México, y lo descomponemos en distintos factores, en cuánto fue la contribución al crecimiento de la acumulación de capital, cuánto de mejorar la calidad del trabajo de mayor calidad, cuánto por mayor cantidad de trabajadores que se incorporaron al mercado laboral, y cuánto por un aumento de la productividad. Eso es, ponemos capital y trabajo juntos, ¿no? Lo juntamos, y algo que haga que esa unión dé más frutos que lo que daba antes. Eso es un poco una definición básica de productividad. Vemos que la productividad en México, que son la parte roja de las barritas en el gráfico de la izquierda, ha tenido una contribución negativa al crecimiento en casi todos los periodos desde 1995 hasta acá. Y lo mismo tratamos de reflejar en el gráfico de la derecha, haciendo una descomposición distinta. Esta vez vemos el Producto Bruto Per cápita, no el Producto Agregado, y lo dividimos en la participación del trabajo, la utilización de la mano de obra, y la productividad laboral. Y vemos que, como decíamos anteriormente, en relación, en este caso, no a Estados Unidos, sino al promedio de los países de la OECD, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la línea, la evolución del PIB per cápita en relación al promedio de la OCDE, en la línea roja. Vemos que más o menos no ha avanzado mucho, como mostramos antes, ha estado bastante estancada, al mismo nivel, a pesar de un aumento fuerte en la línea verde, que es la utilización de la mano de obra, de mayor gente en el mercado laboral. ¿Y cómo se explica eso? Porque hay una caída de la productividad. Si bien hay más gente entrada al mercado laboral en México a nivel agregado, la productividad de cada uno de esos trabajadores ha ido en retroceso en lugar de ir a aumento, siempre en comparación con la obra. Sin embargo, y repitiendo la historia anterior, no solo cuando miramos niveles de ingresos y de productos, sino cuando miramos niveles de productividad, vemos la diferencia que yo les marcaba antes. Hay muchos Méxicos, no hay uno solo. Mirar al agregado a veces es un poco engañoso. En esta slide, en el gráfico de la izquierda, miramos a nivel de firmas, de empresas, y nivel de industria, y medimos la productividad total de los factores de estas industrias, y vemos que, obviamente, como todo el mundo espera, México tiene empresas líderes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como mencionaba al comienzo, en donde la productividad ha crecido muchísimo, ¿no? Más de 40% desde 2003 en el caso del gráfico de la izquierda, mientras que otras firmas han estado rezagadas y han visto caídas en sus niveles de productividad, que es la línea roja en el gráfico de la izquierda. Y así como miramos a nivel de industria, si lo vemos a nivel de estados, vemos una situación similar. Vemos que hay estados como Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, que, como decía antes, se han beneficiado de la mayor integración de México al comercio mundial y han sido capaces de agregar valor agregado a sus productos y demás, donde la productividad laboral ha crecido mucho, 40%, y otros estados que tienden a estar en el sur, y en este caso vemos Chiapas, Quintana Roo, donde la productividad laboral ha crecido menos. Entonces, hay un problema de productividad a nivel agregado, pero hay muchas heterogeneidades, ¿no? Ese es el punto que queríamos conocer. Y de hecho, acá, así como mostrábamos la evolución en algunos estados, acá en el gráfico de la izquierda, en el 2018 vemos el nivel de la productividad, valor agregado por trabajador en relación a la Ciudad de México, y vemos que hay grandes diferencias. Y de hecho, las diferencias de que hablábamos al comienzo en niveles de calidad de vida, de ingreso a través de las regiones, el gráfico de la derecha lo que nos dice, lo que nos preguntamos es cuánto contribuyen a las diferencias regionales dentro de los países de la OCDE las diferencias de productividad que vemos entre las regiones. Y vemos que en México, en el ejercicio que hemos hecho, casi todas las diferencias que vemos a través de across estados, a través de los estados, se explican por diferencias de productividad. Eso explica principalmente las diferencias, como algunos estados han evolucionado mucho en términos de ingresos y otros no tanto. Entonces, esto eran un poco las tendencias que nosotros veíamos, la situación de México en los últimos años, lo hemos reportado en varios informes del Banco Mundial, y bueno, y el año pasado nos atacó COVID, y COVID ha pegado muy fuerte
en la región en general, en América Latina, por lejos América Latina, si lo miramos desde el punto de vista regional, es la región, el continente más afectado por la pandemia si miramos el número de muertos por millón de habitantes, pero también si miramos la situación económica. ¿No? Acá, en este gráfico, mostramos la evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina, el crecimiento anual, desde que tenemos registros del crecimiento anual de América Latina, y como vemos, desde comienzos del siglo XX, de 1901, y como vemos, el año 2020 fue el año de peor performance, de peor crecimiento, ¿no? Con una caída para América Latina de 7,2, la caída en México fue un poco más grande, 8,2, 8,5, dependiendo cómo lo midemos, al Producto Bruto, si es tendencial o observado. Pero en América Latina fue el peor año en registro. Las barritas grises que ustedes ven ahí muestran periodos de shocks internacionales. Esta es la crisis financiera internacional, está la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Spanish Flu, ¿no? la gripe española. Este fue el peor año para América Latina de que tenemos registro. ¿Qué pasó en México? Bueno, México, como decía, el 2020 vio también de los peores años para los que tenemos registro, claramente la peor contracción, la mayor contracción de la economía, más de 8% en los últimos 30 años. Sin embargo, cuando miramos un poquito más en detalle, vemos que el choque principal ocurrió en la primera mitad del año. Como ven, la barra roja del gráfico de la izquierda, que muestra la variación trimestral del Producto Interno Bruto, fue muy negativa, ¿no? Una caída de más del 16%, pero ya a finales del 2020, México, el producto ha estado mostrando señales de recuperación. ¿A través de qué? Nos preguntamos. Un poco el gráfico de la derecha descompone el PIB en tres sectores: el agropecuario, el industrial y los servicios. Vemos que la línea verde, que son sector agropecuario, no se vio afectado por la pandemia, ha continuado con tasas de crecimiento positivas aún durante el 2020, pero sin embargo el sector industrial, que fue donde el shock primero impactó cuando se empezaron a cerrar al principio las cadenas globales de valor, y también los servicios, en particular afectados por las decisiones, en general pasó en todos los países, pero bueno, en este caso en México, de ir a cuarentenas, ¿no? Y el distanciamiento social. Pero al mismo tiempo la recuperación más fuerte a final del año viene por el lado del sector industrial y sobre todo por el lado que mostramos en este gráfico, por el lado de las exportaciones, ¿no? Un crecimiento, una recuperación muy fuerte también en Estados Unidos, ha estado tirando, demandando más bienes de México. Primero se había parado y empezó a crecer rápidamente en la segunda mitad del 2020, y no tanto, si bien se ha recuperado el consumo privado en México, todavía se ha recuperado un poco, no tanto como las exportaciones. Nosotros esperamos que este año, a medida que la gente se pueda vacunar y se puedan ir levantando todas las restricciones a la movilidad que existen y se vaya dejando atrás el tema del distanciamiento social y demás, el consumo privado también va a ir ganando dinamismo en los próximos meses y próximos años. Así que esperamos una recuperación en el escenario base, asumiendo, insisto, en que el rollout, como decimos acá en Estados Unidos, las campañas de vacunación son exitosas y cumplen con los programas, en este caso del gobierno de México. Va a haber una recuperación este año. No les puedo dar números ni hablar de números porque estamos trabajando en eso. El Banco Mundial va a sacar en 3 semanas, para el momento de las reuniones de primavera, los spring meetings, las proyecciones para todos los países, y todavía las estamos ajustando. Así que, pero sin hablar de números, puedo decir que estamos proyectando en el escenario base una recuperación importante en México, aunque no va a alcanzar a recuperar los niveles de producto del 2019 hasta 2 o 3 años down the road.
Y esto es lo que queríamos mostrar acá. A pesar, digamos, la línea punteada roja de abajo, un poco lo que muestra es que el producto per cápita de México se va a demorar unos cuantos años en volver a niveles que tuvo en el pasado después de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que ha generado la pandemia en los países, ¿no? No solo en México? Y ha desencadenado lo que nosotros llamamos en el banco un proceso de destrucción creativa, ¿no? Digamos, con todo lo negativo que generó, está acelerando procesos que muchos analistas esperaban que iba a suceder en algún momento, de cambios, de avances de algunas industrias que están avanzando más rápido, ¿no? En este proceso de destrucción creativa lo que vemos es que, ¿por qué lo llamamos destrucción creativa, ¿no? Pensando en Schumpeter, no sé si muchos de ustedes habrán leído a Schumpeter, pero el proceso de destrucción creativa es algunas actividades sufren y tienen crecimientos negativos. En este caso, actividades como el turismo y los servicios presenciales se han derrumbado, no solo en México, sino prácticamente en todos los países. Y lo que vemos, y esto es lo que me hacía referencia antes, es un boom de otras industrias como las tecnologías de información y las comunicaciones, ¿no? Que están en auge. Vemos que empresas como esta que estamos utilizando para conversar nosotros han tenido un boom de crecimiento en el último año. Lo mismo otras empresas que están en el rubro, que no es necesario ir mencionando una por una, pero claramente, mientras que algunas están sufriendo, otras se están beneficiando. Y entonces, a corto plazo, ¿qué es lo que esto va a afectar a la performance de los países? ¿No? Porque va a beneficiar, de alguna forma, a aquellos países que sean capaces de transformarse y adaptarse de manera más rápida a los nuevos desafíos que presenta la crisis de COVID-19. Y, digamos, ¿cuáles son los países que van a crecer más rápido? Son aquellos donde los sectores en expansión crezcan con mayor productividad y mucho más rápido que aquellos sectores que se contraen, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para adelante? Nosotros, desde el banco, en un informe que tampoco puedo dar muchos detalles, lamentablemente, porque también se va a lanzar durante las reuniones de primavera en 3 semanas, pero hay un análisis muy interesante ahí, así que para los que estén interesados estén atentos, sobre muchas de estas cosas que mencioné anteriormente, pero el hecho de que los países no deben pensar ahora en la pandemia de volver a la situación en la que estaban, sino que deben aprovechar la situación, o sea, lo que llamamos business as usual, sino que realmente hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Sabiendo esto que mencionaba antes, que los países que más van a tener la ventaja son aquellos que son capaces de adaptarse y ajustar sus mercados laborales y demás hacia los sectores que van a tener más dinamismo. Entonces hay que aprovechar esta situación, ¿no? Y tratar de poner a México, que veíamos que la trayectoria que tenía, aún con reformas que uno podría decir en el pasado han sido positivas, no estaba creciendo rápidamente. Esta es una oportunidad, ¿no? Para impulsar reformas y volver no a una situación igual a la de prepandemia, sino a un crecimiento mejor, más inclusivo y más robusto. Entonces, acá culmina un poco la segunda parte del impacto de la pandemia, y entonces quiero volver a lo que decía ya para ir cerrando. No, me habían dicho que tenía que hablar unos 35, 40 minutos, creo que me quedan entre 5 y 10. Entonces, para ir marcar, digamos, cuáles son áreas donde vemos nosotros que México claramente necesita hacer reformas que permitan impulsar el crecimiento. Y un área muy importante es acceso a financiamiento y potenciar y continuar, profundizar es la palabra que estaba buscando, reformas que traten de mejorar la integración financiera. En el gráfico de la izquierda mostramos el porcentaje, o sea, el crédito al sector privado, ¿no?
el monto del crédito que las instituciones financieras dan al sector privado en relación al Producto Bruto Per Cápita. Vemos a México, ahí eso está en el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos el ingreso per cápita de los distintos países, en valores actuales en dólares. México es el puntito rojo, y lo que vemos es que México tiene un nivel de crédito en relación al PIB que es muy bajo. No es tan bajo como en mi país, Argentina, que tiene un problema más grande que México aún en el agregado. Pero claramente México está muy por debajo de la línea, esa línea que mostramos ahí trata de reflejar dónde debería estar México posicionado dado su nivel de ingreso per cápita, y vemos que es mucho más bajo. Entonces tiene ahí un espacio grande para mejorar, y no sé si después más tarde vamos a tener tiempo de discutir, pero hay muchas políticas que uno podría considerar para tratar de potenciar el crédito como porcentaje del PIB. El gráfico de la derecha yo mencionaba no solo de profundizar, de mejorar la profundidad financiera en México agregado, pero sino también pensando un poco en la inclusión financiera, ¿no? Todavía México tiene un porcentaje de la población muy bajo con cuenta bancaria. En el gráfico de la derecha, como decía, mostramos alrededor del mundo el porcentaje de la población que tiene acceso a una cuenta bancaria. Y vemos que bueno, los países que están en negro, Estados Unidos, Canadá, Australia, casi todos los países de Europa occidental, tienen niveles de más del 90% de la población tiene acceso a una cuenta bancaria. En casi toda América Latina es entre el 40 y el 90%, dependiendo del país. En México ese número está todavía por debajo del 40%. En ese caso se parece más a algunos países de África que a países latinoamericanos o de América del Norte. Entonces ahí hay un área donde claramente México tiene mucho espacio para mejorar y donde habría que poner la atención, sobre todo por esto que decíamos, ¿no? Hoy hay oportunidades para muchas empresas para crecer, pero las empresas para desarrollarse y crecer y poder invertir necesitan acceso al crédito. Y entonces posibilitarles ese acceso es fundamental en este proceso que viene. Más importante que lo que era aún en el pasado, que era importante. Otro tema importante son las barreras regulatorias, ¿no? Que impiden la competencia y reducen la productividad. Y que son muy importantes también a nivel subnacional, porque estas barreras, hay muchas diferencias en regulaciones a través, si uno compara estados dentro de México. No voy a mostrar ningún slide sobre eso, pero si están interesados me pueden enviar un email y les puedo compartir algunos trabajos que ha realizado el banco al respecto. Acá estamos comparando a México en temas de mercado, de regulación de mercados de productos, tanto lo que refiere al control del Estado, barreras al emprendimiento, barreras al comercio y la inversión. Vemos que si comparamos a México con los países para los que tenemos datos, estos datos vienen de la OCDE, es el PMR Indicators que produce la OCDE cada 3-4 años. Vemos que México comparado con América Latina está más o menos del promedio de América Latina, pero claro, los niveles de regulación de mi país y de Brasil son altísimos. Cuando comparamos a México con la OCDE, vemos que México todavía tiene niveles, o sea, un nivel de regulación muy rígido, que como todo rígido, digamos, a veces hay argumentos positivos para que haya mayor regulación y hay que ir caso a caso, pero muchas veces, ¿no? Cuando uno tiene un corset en un mundo que, como decíamos, es más dinámico y necesita poder ajustarse más rápidamente para ir de aquellos sectores que están creciendo de manera negativa, aquellos que están creciendo más, ir reduciendo la regulación y fomentando la competencia es muy importante. Entonces el área de competencia y regulación es un área importante en esta instancia, sobre todo. Temas de informalidad e inclusión laboral, ¿no? La informalidad en México es muy alta, de las más altas de América Latina y la más alta de todos los miembros de la OCDE. El gráfico de la izquierda muestra que dentro de México, aquellos estados que tienen menores niveles de tasa de productividad laboral, lo que mostraba anteriormente,
tienden a tener un nivel de informalidad muy alto. Entonces, la informalidad habla de la calidad del trabajo, ¿no? Un trabajo informal es de mucha menor calidad que un trabajo formal. Eso es bien sabido, no voy a dedicar más tiempo en eso. Y entonces es un área importante a considerar. Y como decía, la inclusión en el mercado laboral. México ha avanzado en términos de incluir a la mujer en el mercado laboral. México, en el gráfico de la izquierda, que muestra la evolución, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral desde 1990 hasta 2017, México es la línea amarilla, y vemos que el dato positivo es México está mejorando. Sin embargo, México está mejorando a tasas menores que otros países de América Latina. El resto de las líneas azules que ven ahí son otros países de América Latina, no importa cuáles son en este caso. El punto que queremos hacer con el gráfico es que si bien México está mejorando, podría estar mejorando más rápidamente. Y el gráfico de la derecha trata de reflejar, es un estudio de la OCDE, el costo, cuánto pierde México desde el punto de vista del ingreso per cápita por una mayor brecha de la participación de la mujer o de la brecha entre hombres y mujeres. Si, básicamente la pregunta del gráfico de la derecha es si el porcentaje de participación de mujeres en el mercado laboral fuese igual que es el de los hombres, ¿por cuánto aumentaría el ingreso per cápita? Y lo que dice el gráfico de la derecha es que el ingreso per cápita de México sería al menos, y esto es una estimación bien conservadora, 25% más alto solamente si la mujer participase en el mercado laboral en la misma tasa que participan los hombres. Entonces es mucho lo que están perdiendo en México por no tener una mayor participación de la mujer. Así que políticas que traten de fomentar esto son muy importantes ahora, sobre todo para recuperar, porque si podemos integrar más rápidamente a las mujeres, el crecimiento y la recuperación va a ser mayor. Y también, digamos, hay que ver cómo desagregamos, pero los jóvenes también sufren mucho de las posibilidades de incorporarse al mercado laboral, y vemos que durante la pandemia el impacto, tanto en el mercado informal como en el formal, de los jóvenes, digamos, cómo ha afectado el COVID a la participación de los jóvenes en el mercado laboral ha sido más significativa si comparamos todos, que es el gráfico de la derecha, con los jóvenes de 18 a 29 años, perdón, que es el gráfico, perdón, todos son el gráfico de la izquierda, los jóvenes de 18 a 19 años, a 29 años el gráfico de la derecha, vemos que las barritas van más hacia abajo, quiere decir que el impacto, el cambio en la participación de los jóvenes ha sido mayor que en general. Entonces, políticas inclusivas en el mercado laboral son muy importantes. Otro tema es, para continuar con la integración de México al mercado mundial de comercio, vemos, estos gráficos muestran, el de arriba, la participación de México en cadenas globales hacia atrás. Esto es, México participa mucho en industrias como, por ejemplo, de autopartes o de automóviles, donde importa muchos bienes de otros países, les agrega valor agregado y los vende. También, por ejemplo, en el sector de producción de aviones y demás. Entonces, en eso México está bien, está en un nivel mucho más alto que el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, cuando la integración es al revés, es México exportando y que otros países agreguen valor sobre ese producto que México exporta, a México no le va tan bien. Está en los niveles más bajos de participación en los países de la OCDE. Entonces, integrarse por ese lado ha mejorado en algunas industrias, pero mejorar la integración y la participación en las cadenas globales en otras, con mayor forward participation, participación hacia adelante o hacia abajo en la cadena de valor, puede ser un área que puede aprovechar en los próximos años para el crecimiento. Y obviamente, esto lo voy a pasar rápido porque en México es bien sabido, pero México tiene mucho todavía para mejorar en lo que es el Estado de Derecho y la aplicación de la ley. Vemos acá dos indicadores, índice de Estado de Derecho, índice de aplicación regulatoria del World Justice Project, índices de Rule of Law, donde vemos que en México, cuanto más alto es mejor. México está bien retrasado tanto comparado con América Latina,
promedio, y en particular con la OCDE, y esto realmente afecta la posibilidad de atraer inversiones y el crecimiento en el futuro. Entonces, como va a ser muy importante impulsar la inversión, mejora por ese lado es relevante. También los costos de negocios relacionados con el crimen y la violencia en México. México, desgraciadamente, en esto se caracteriza por la negativa, de tener un costo de negocios elevado. Pero bueno, entiendo que esto, imagino que esto que es bien sabido por todos ustedes. Un punto muy importante hacia adelante, también lo era hacia atrás, pero digo, es difícil integrarse a cadenas globales de valor en áreas donde no está integrado, y sobre todo integrar a estados que todavía no están integrados sin una mejora en la infraestructura. México tiene grandes brechas en infraestructura. El gráfico de la izquierda muestra las tendencias y brechas en infraestructura en miles de millones de dólares, y la parte gris es el nivel que tiene actualmente y proyectado de 2020 a 2030 si sigue la tendencia actual. Y el resto de los colores muestran cuánto será necesario para que México pueda cumplir con lo que se ha comprometido en los SDGs, ¿no? En los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Así que es más del doble de lo que invierte por ahora. Así que mejorar en la inversión en infraestructura es fundamental. Y esto me trae a qué tipo de infraestructura. Bueno, no solo infraestructura en transporte, donde está muy retrasado, sino en particular, y hoy, y por lo que hablábamos al comienzo, de cuáles son las industrias que se están beneficiando con el COVID y se van a seguir beneficiando en el futuro, que tienen que ver con las de tecnología y comunicación. Es muy importante el acceso a Internet. Y lo que vemos en los gráficos de la derecha, hay 3 gráficos, es que América Latina en general está mal comparada con la mayoría de las otras regiones o las regiones más avanzadas, como Asia del Este y Pacífico, Europa, Europa y Asia Central, y también con el Middle East y América del Norte y África del Norte. Solo está mejor que África subsahariana y Asia del Sur. Y cuando miramos América Latina, que es el segundo gráfico, el de colores, ¿no? América Latina en general, como digo, está más retrasada que otras regiones. Si miramos los colores ahí, vemos que México no es de los países más avanzados en términos de acceso a Internet dentro de América Latina. Tampoco es de los más retrasados, pero está más o menos en el medio, en una región que, como decía, está muy retrasada. Y a su vez, y hablando y conectándolo con las diferencias y la importancia que tiene la conexión a Internet para las industrias futuras y las desigualdades que mencionaba anteriormente a través de regiones en México, vemos que el acceso a Internet, ¿no? Hogares con acceso a Internet en México, varía mucho por estado. En particular, los estados del sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, están muy retrasados. Entonces, invertir en eso es fundamental, ¿no? en una situación como la actual y dado lo que mencionamos anteriormente. A esto se conecta el temas de educación, porque uno puede tener acceso a Internet, pero sin una educación de calidad y sin un acceso a educación de la mayoría de la población, difícilmente la población se pueda integrar al mercado laboral como está cambiando ahora. Y vemos acá, quizás conocen esto, pero los resultados de México en exámenes como PISA, que hace la OCDE cada 3 años, en donde vemos que México, en promedio, México a nivel agregado, le va relativamente mal, tanto en lectura como en matemática como en ciencias, y a su vez, en los estados del sur, ahí vemos una vez más a Guerrero, a Chiapas, están bien en lo que sería la cola. Entonces, mejorar el acceso y la calidad de la educación es fundamental. Este gráfico refleja un poco lo mismo. En el gráfico en el eje vertical son los resultados de matemática en PISA, y en el horizontal el nivel de pobreza, y lo que vemos que las regiones donde les va mejor son regiones con menos niveles de pobreza en México, y las regiones en las que les va peor en PISA claramente tienen niveles de pobreza más altos. Ahí hay una relación entre las dos, que causa que
es para debatir, pero que hay una relación fuerte es innegable. El sistema de salud también, en México el sistema de salud ha cambiado poco en los últimos 40 años y sin embargo ha habido cambios demográficos muy importantes y las enfermedades por las que hoy la población se muere son distintas. Esto sugiere que hay que cambiar el sistema, sobre todo México, comparado con otros países de la OCDE, invierte relativamente poco en salud, entonces es un área importante. Finalmente, quiero un poco cerrar, y este es el 10º punto, es que casi todas las cosas que mencioné anteriormente requieren de recursos, ¿no? Hablamos de invertir más infraestructura, hablamos de un mayor gasto en salud, hablamos de educación y asegurar mayor acceso y mayor calidad. Bueno, eso se tiene que pagar de alguna forma. Y lo que vemos es que cuando miramos la recaudación de impuestos, como en relación al Producto Interno Bruto de México, México recauda muy poco, tanto en relación con América Latina, ¿no? El gráfico de la izquierda muestra a México y los distintos, y recaudación por distintos impuestos, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a la seguridad social y otros impuestos. Vemos que México claramente recauda menos del 20% del PIB, ergo tiene menos dinero para invertir en áreas como las que mencionábamos anteriormente y para redistribuir ingresos. La OCDE en promedio recauda más del 30% del PIB y los países latinoamericanos más del 20%. Entonces, ahí hay algún espacio, si quieren, más adelante podemos discutir opciones o espacios que vemos nosotros por el lado del valor agregado, por el lado del impuesto a la renta, por el lado del impuesto inmobiliario, espacios donde hay para mejorar y quizás aumentar la recaudación de impuestos. Y bueno, el gráfico de la derecha es un poco técnico, creo que no voy a dedicar, dado el poco tiempo que me queda, el tiempo a eso, pero un poco habla a mejorar las instituciones fiscales, era la idea, para que contribuyan menos a la mayor volatilidad que vemos en el producto, a reducir esa volatilidad, ¿no? Pero si alguien está interesado, puedo darles detalles en la sección de preguntas y respuestas. Finalmente, este es un trabajo, unos números que habíamos hecho con unos colegas cuando yo estaba en la OCDE, del potencial impacto de reformas por el lado de mejoras en el imperio de la ley, ¿no? El rule of law, mejorar la calidad de acceso a la educación, reforma del mercado de productos que mencioné y mejora a mayor inversión. Reformas de ese tipo podrían generar aumentos del producto per cápita del crecimiento, digo, de al menos 3% para el año 2025 y aún más 10% en menos de 10 años. Esto es solamente un ejercicio cuantitativo que hicimos para tener una idea de si se hacen reformas en las áreas que mencionamos, cuál es el potencial impacto. Voy a parar mi presentación aquí, espero que les haya interesado y me quedo acá atento a preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias por la invitación y por la atención. Le agradecemos muchísimo, doctor, pues por su tiempo y sobre todo por compartir este espacio de aprendizaje con la comunidad anáhuac. Y justamente, pues si le parece bien, a continuación daremos inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Mándeme. Adelante. Perfecto, le voy a dar lectura a la primera pregunta que dice, México ha mejorado sus inversiones en infraestructura y educación. Es una pregunta, ¿cómo afecta a nuestro desarrollo microeconómico y macro? Muy bien. No estoy seguro. La pregunta dice que parte del supuesto de que México ha mejorado la inversión. Así es. O sea que lo que quiere decir que invierte, el supuesto es que invierte más. No, de que sí ha mejorado. Nos consultan si ha mejorado. Ahora entiendo la pregunta. No, nosotros, los gráficos que mencionábamos, que mostrábamos, muestran que la inversión, en particular en infraestructura, ha estado en niveles, más allá de que algún año ha podido ser un poquito más alta, u otro un poquito más alta, o otro un poquito más baja, quiero decir, ha estado en un nivel que en comparación con el resto del mundo, en particular con los países de la OCDE, es muy baja,
Y eso obviamente tiene consecuencias micro importantes, porque la falta de infraestructura, como infraestructura de transporte, el hecho de que en algunos países, en algunos estados, en particular del sur, la disponibilidad de calles o rutas para transportar la producción y la mercadería de las empresas es bastante limitada. Entonces, ahí, por eso mostramos el gráfico de lo que México requeriría de invertir más, ¿no? En billones de dólares, que es muy grande. Y no solo en eso, en otras áreas, en educación, si bien ha mejorado un poco el gasto en educación, si uno compara con 10 años atrás, todavía comparado con el gasto o la inversión en educación de países de la OCDE, que es una organización al que México pertenece, no solo pertenece, sino el secretario general de la organización, hasta dentro de un par de meses, es mexicano, todavía es bastante limitada la inversión en educación. Entonces ahí hay mucho espacio para mejorar. Perfecto, gracias. Nueva pregunta, ¿a qué se refiere con la eficiencia de las instituciones fiscales? ¿Es posible en México establecer impuestos progresivos? ¿Y qué opina de los impuestos de sucesión o por herencia? Okay. No, lo que yo lo quería mostrar en el gráfico que estaba al final, y que era una explicación más técnica, entonces si me dan unos segundos lo voy a explicar. Lo que mostraba ese gráfico es que en México la política fiscal es muy procíclica. ¿Qué quiere decir que es muy procíclica? Si miramos la historia, es de los países donde la prociclicalidad es mayor, salvo, siempre existe el peor ejemplo en ese caso es mi país, Argentina, que es de los más procíclicos de todos. Pero, ¿qué quiere decir que es procíclica? Quiere decir que en periodos donde la economía le está yendo bien, el Estado gasta más. Y en periodos donde a la economía le va mal, el Estado gasta menos. Y eso no es lo que sugiere la teoría económica, ¿no? En periodos como COVID, por ejemplo, en donde hay una recesión importante y el consumo privado se está cayendo, ahí hay un rol para el Estado, ¿no? Para el gobierno, para eh, entrar en la economía, ¿no? Y gastar un poco más y compensar la caída en el consumo privado. Eso, cuando el producto está cayendo, el gobierno está gastando más, eso es contracíclico. Entonces, generalmente la teoría económica sugiere una política fiscal contracíclica para básicamente reducir la volatilidad del producto, ¿no? Y dar más estabilidad, reducir la incertidumbre en el futuro. Respecto de la progresividad en los impuestos. El impuesto, nosotros vemos que el impuesto a la renta en México es bastante progresivo, o sea, realmente pagan tasas más altas quienes más tienen. Pero hay espacio para mejorar un poquito más la progresividad y asegurar también que un número mayor de personas contribuyen al impuesto a la renta. Cuando comparamos México con otros países de la OCDE y otros países de América Latina, vemos que el punto a partir del cual la gente empieza a tener una contribución neta positiva a la recaudación por el impuesto a la renta es en niveles de ingreso mucho más alto que en la comparación con otros países. Así también hay espacio. Y también hay espacio para mejorar mucho la recaudación del impuesto a la propiedad, que comparado con otros países, México recauda muy poquito. Solamente hay un par de estados o en México o Ciudad de México donde la recaudación por ese impuesto tiene alguna importancia, pero en general es bastante limitada. Entonces, por ese lado también hay espacio. No sé si entendió mi respuesta a qué me refería con la eficiencia del manejo fiscal. Espero que sí. Y mi respuesta a la pregunta de progresividad. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta. Establece que como jóvenes y futuros internacionalistas nos encontramos un tanto preocupados por el contexto de crisis e incertidumbre. ¿Cuáles serán los mayores retos para nuestra generación en el ámbito económico y qué podemos hacer para encaminarnos hacia su enfrentamiento de manera eficaz? Bueno, una pregunta complicada, porque ojalá
tuviese la bola de cristal y para saber exactamente qué depara el futuro, dónde va a estar, digamos, dónde ir y qué estudiar exactamente, porque cuál es la industria o empresa exacta que va a subir como un cohete y crecer mucho. Eso es difícil saber, entonces creo que lo mejor, más que economía, respondo no como economista, sino como ciudadano, y mi experiencia, que no es mucho más larga que la de ustedes, porque si bien soy más viejo, creo que no tanto, o quiero creer que no tanto, pero creo que lo mejor es que estén preparados, ¿no? Que tengan una apertura, que no se cierren en función de áreas específicas, sino que traten de prepararse lo más posible en la universidad, que aprendan idiomas, que muchos de ustedes seguramente manejan mucha tecnología, pero a veces los jóvenes se focalizan en manejo de tecnología en un par de, no sé, en TikTok o en Instagram o Facebook, cuando lo importante es estar, algunos pueden hacer eso y convertirse en TikToker o Instagramer o lo que sea, pero lo que el mundo va a demandar y requerir, que está demandando y va a demandar más en el futuro, son programadores, ¿no? Entonces la capacidad de comunicarse con gente, esto va a ser mucho más internacional, porque quizás no te mueves de México, pero vas a trabajar en empresas comunicándote como ahora con personas del resto del mundo, entonces tener una apertura, poder comunicarte con colegas de distintas culturas, distintas lenguas y demás, entonces poder hablar varios idiomas, saber mucho de programación y manejar distintas tecnologías. Creo que prepararse en eso sin saber cuál va a ser la carrera o la industria que va a crecer más, te va a preparar y te va a abrir oportunidades en el futuro. O sea, focalizaría más en eso que en tratar de identificar la industria o la empresa correcta ahora. Dentro de 20 años puede ser otra. Completamente de acuerdo, doctor. ¿Le parece si le damos lectura a dos preguntas más? Por favor, sí. ¿Cómo está de tiempo? ¿Está excelente? ¿Está... No, no excelente, pero porque tengo una reunión, pero tengo tiempo para dos preguntas más. Bueno, perfectísimo. Le damos de lectura entonces. Dice, en este sentido, si México ha fortalecido su recaudación en esta administración, tanto que la premisa es que no se necesita una reforma fiscal, sino un mejor proceso de fiscalización. ¿Cuál es el paradigma frente a un Estado que recorta el gasto público y su premisa de aumentarlo? Muy bien. No, dos cosas. Voy a dividir la respuesta en dos partes. Una por el lado de la recaudación y otra por el lado del gasto. Claramente, para mejorar la recaudación hay dos opciones. Uno puede hacer una modificación impositiva, una reforma impositiva, o puede asegurarse que las leyes impositivas actuales se cumplan, ¿no? Mejorar el enforcement. Durante el último, en particular el año pasado, vimos en México un aumento importante, como dice o asume la pregunta, en la recaudación por por una mejora en la administración y en el enforcement de los impuestos. Sin embargo, dadas las brechas que mostraba en mi presentación, y pensando en el futuro y en las próximas, no necesariamente en el próximo año, sino que estoy pensando en el próximo lustro, próxima década y demás, México va a requerir, desde el punto de vista nuestro, considerar una reforma fiscal, no necesariamente durante este gobierno, puede ser el próximo, pero va a tener que considerar la posibilidad de mejorar la recaudación por la vía de una reforma tributaria. No estamos diciendo que es urgente, en el medio de una pandemia querer hacer una reforma muchas veces no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, una vez que México esté recuperándose, empiece la recuperación a pasos más significativos y robustos, quizás podría considerar alguna reforma. Y desde el punto de vista del gasto, sí, siempre hay espacio para mejorar el gasto público, hacer que sea más eficiente.
momentos como la situación actual claramente llaman para eso, a ver cómo modificar la composición del gasto. En ese sentido, durante la pandemia hemos visto a casi todos los países, incluyendo a México, asignar una mayor partida para el sector de salud, ¿no? Y ahí cuando uno tiene que financiar un mayor gasto en salud para atender la pandemia, tiene que ver de dónde lo junta y, bueno, y la pregunta que se hace es cómo mejoramos la eficiencia, dónde estamos gastando más de lo que necesitamos para poder reasignar recursos. Por Ese es un último, ejercicio que diría yo que los países tienen y los gobiernos tienen que hacerse permanentemente y de manera anual. Algunos países como Inglaterra lo hacen, que tienen estudios de revisión del gasto año a año para asegurarse que, que van mejorando la eficiencia del gasto. Y si quieren vamos a la última pregunta. sí, doctor, justamente va encaminado. Dice que, por último, pues, ¿cómo se pueden satisfacer las demandas productivas de una economía globalizada sin continuar afectando a los ecosistemas y comunidades que se rodean y dependen de ellos? Bueno, yo creo que es al contrario, ¿no? Considerando que generalmente, históricamente las industrias han generado eh, huellas sobre el medio ambiente, lo que vemos y que están avanzando muy rápido son, digamos, tecnologías que tienen un impacto menor sobre el medio ambiente y nosotros consideramos del Banco Mundial que México tiene un rol por el tamaño de la economía, por el tamaño de la población y mucho espacio, ¿no? Para generar mayor dinamismo en industrias que sean más limpias, con tecnologías más limpias. Y ahí me parece que justamente en este proceso que mencionaba al comienzo, en donde va a haber industrias que se van a beneficiar, yo creo que una cosa que las generaciones de ustedes le van a imponer o le están empezando a imponer a los empresarios del mundo es una mayor conciencia, ¿no? Por el medio ambiente. Y entonces, hoy mismo uno puede comprar en algunos casos, en algunos productos, viendo la historia de cómo la elaboración de ese producto, digamos, todo el daño que pudo haber generado, ¿no? Un proxy para eso no solo las calorías, pero hay productos que proveen esa información por Internet. Y muchos de jóvenes están demandando la seguridad de que lo que están consumiendo ha sido producido considerando el impacto en el medio ambiente. Y entonces el punto que quiero hacer es, en este mundo que está cambiando rápidamente, va a haber muchas oportunidades para invertir y desarrollar en tecnologías que sean más limpias y que sean más amigables con el medio ambiente. Espero y los incentivo a ustedes como jóvenes y estudiantes que encaren proyectos por ese lado. Muchas Y gracias. bueno, te voy a pedir que dejemos acá porque voy a tener Claro que que sí. pasar rápidamente a otra reunión y les agradezco muchísimo por este tiempo, los felicito por organizar este evento y por el entusiasmo que tienen como estudiantes. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Igualmente, doctor, gracias a todos y por su tiempo sobre todo. Nos vemos. Gracias.